Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al segundo webinar en nuestra serie de webinars. Creo que es hora ya que empecemos. Como alemán ya me costó esperar estos 3 minutos. Bienvenidos. En estos tiempos, no quiero y explícitamente no digo en estos tiempos difíciles, por lo que tanto que son un desafío, también presentan oportunidades. Muy bienvenidos también a las personas que ya estaban participando en el webinar de la semana anterior. Vamos a seguir, digamos, la misma operatividad. Es decir, doy una pequeña introducción para dar el marco y el contexto general del tema que vamos a tratar hoy. Después voy a pasar a Mario para su presentación y enseguida vamos a tener la posibilidad de responder un par de preguntas. Ustedes tienen como participantes la opción, dos opciones básicamente. Pueden hacer uso del chat. Lo ven debajo en su pantalla para poner preguntas directamente a mí o a los panelistas o a todo el grupo, a todos los participantes. Hay también la función de preguntas y respuestas, donde mí se llama Q&A, Question and Answers. Cualquiera de los dos canales lo voy a estar verificando y les pido que por favor manden sus preguntas. Yo las voy a recopilar, las voy a resumir un poco, lo voy a ordenar un poco y después lanzar a Mario para que nos dé una guía un poco más específica de acuerdo a sus inquietudes. ¿Qué hemos visto desde el último webinar la otra semana? Creo que el estado de inseguridad a través de diferentes países y en las instituciones, por lo menos con las cuales nosotros tenemos contacto, sigue siendo la realidad. Hay algunas instituciones que ya están en la elaboración o incluso la implementación de sus planes de continuidad de negocio, otras que están recién iniciando de preparar tales planes, pero todos están viendo de cómo atender esta crisis. No solamente, así como dijimos la semana anterior, no solamente la crisis sanitaria, sino más bien, por supuesto, viniendo del sector financiero, estamos mucho más preocupados por ahora, una vez solucionado lo sanitario, de lo que viene en términos económicos. Creo que, como lo vimos también la semana anterior, no hay ninguna duda que el impacto económico va a ser fuerte. Hoy, para los que tienen la posibilidad, el Fondo Monetario Internacional va a presentar sus proyecciones económicas para los próximos meses. Creo que es a las 2:30 de la tarde, tiempo de Nueva York. Y quizás, como estamos viendo cómo podemos planificar los próximos meses, las próximas semanas, qué podemos esperar, vale la pena, por supuesto, mirar a lo que está pasando en los países que primeramente han entrado en esta crisis. Vemos que Wuhan y toda la provincia de Hubei aparentemente están cerca de regresar a la normalidad, si bien hay primeros rumores de que hay nuevas infecciones. El segundo brote, la segunda ola que todos, por supuesto, estamos intentando de evitar, siempre con vista a lo que es la capacidad de atención intensiva. Por el otro lado, vemos que países como Austria ya están también liberando, tienen muy buenos números aparentemente, están liberando las medidas, están parando las medidas. Mientras que en Alemania, por ejemplo, aquí estamos empezando a discutir los que piden que hay que tener digamos, un camino claro hacia el futuro. Estas voces se están volviendo cada vez más fuertes. Mientras que por el otro lado, nuestros vecinos, y siempre hablo aquí de la perspectiva alemana, están alargando lo que son estas medidas, como estamos viendo, por ejemplo, en Francia y también, si no me equivoco, en España. Es decir, por lo menos eso es mi criterio muy personal, dependiendo de cómo va a ser el impacto en América Latina, podemos esperar, digamos, tiempos, periodos con estas medidas de distanciamiento social comparables. Lo que casi queda sin duda es que el virus nos va a acompañar por los próximos meses.
¿ah? Estamos hablando de 12 a 18 meses, básicamente hasta que en el mejor de los casos vamos a poder contar con una vacuna que a las personas, sobre todo de alto riesgo, pero en general a todas las personas que no han sido infectadas y desarrolladas ciertas inmunidades, vamos a poder protegerlas. Durante este tiempo lo que se espera o lo que se prevé es que las medidas de distanciamiento social, básicamente limitando lo que es nuestra vida como la conocemos, se van a relajar y poner más duros otra vez y posiblemente vamos a tener una ida y vuelta de estas medidas. Eso, si me preguntan a mí, a nivel muy personal, es preocupante porque eso va a significar que mi vida va a ser diferente y más tiempo diferente de lo que yo estoy acostumbrado y viajo mucho, tengo familia y amigos en todo lado. Pero más importante es que va a cambiar profundamente de cómo estamos trabajando. Eso es lo que se espera, eso es lo que se prevé. Hay los primeros estudios que están saliendo al respecto y lo que creo que podemos tomar como un mensaje positivo, optimista, es que básicamente toda la tecnología, todas las metodologías de organizar este trabajo en un entorno tan cambiado ya existen. Es decir, en mucho caso es realmente identificar para cada institución, para cada uno de nosotros mismos, identificar las soluciones que más nos pueden ayudar para seguir adaptándonos a lo que es la situación nueva. Y en este sentido estamos entre los tres socios, Yapu, Inspiring Development y Digital Bank Latam, muy contentos de contar hoy día con Mario. Mario no solamente tiene varios años de experiencia en implementación de proyectos de transformación digital en instituciones financieras en la región, sino también es el responsable de todo lo que son los cursos, tanto en línea como fuera de línea, del grupo que representa. Así que dejo la palabra a Mario para que nos guíe un poco qué soluciones muy concretas hay y después de su presentación les invito otra vez, manden sus preguntas, las voy a recopilar y después entramos en un poco de discusión. El webinar está grabado, se va a publicar otra vez. Les vamos a informar a través de un correo electrónico. En este correo electrónico también vamos a incluir un listado de un par de soluciones, plataformas que se pueden utilizar para organizar lo que es el teletrabajo, pero también posiblemente la instalación de canales digitales con sus clientes, etcétera. Así que otra vez, bienvenidos a todos. Gracias, Mario. Te dejo la palabra. No sé si te tengo que desbloquear ahora, pero creo que estás Estoy todo ok. listo. Yo me despido por ahora. Gracias. Muchas gracias, Christoph, por esa presentación. La verdad es que el tema de transformación digital lo hemos venido conversando hace ya varios años, pero hoy en un contexto donde ya tenemos 2 millones de infectados por este virus a nivel mundial y con tasas crecientes y con un impacto en el sector económico bastante grande que va a traer finalmente una crisis económica a nivel global como probablemente nunca antes la hemos visto. Seguramente en los últimos 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial, no hemos visto alguna crisis que impacte al mundo tan fuerte como esta en términos económicos. Además que no solamente es una crisis de los mercados financieros, sino que también tiene una repercusión y tiene un impacto en el mercado real. Hoy día está en riesgo la cadena de pagos, es decir, si yo como empresa tú no me pagas, entonces yo tampoco le puedo pagar a mis proveedores, tengo que despedir personas, esas personas bajan el consumo. Es decir, no solamente hay una crisis como hemos visto en los últimos años que tiene que ver con temas económicos y con temas de especulaciones o con burbujas financieras, sino que aquí, como probablemente muy pocas veces ha sucedido, hay también un espejo de eso en el sector real. Y eso es preocupante porque va a tener cambios profundos a nivel del planeta que van a hacer que lo que ocurra después de que superemos esta crisis nunca sea como éramos antes, en términos de hábitos de consumo y en términos de cómo se constituye y se configuran las instituciones, principalmente financieras, que es lo que hoy día nos trae a este webinar. Entonces, ¿cómo conecta eso, este escenario y este contexto con la transformación digital que hemos venido conversando hace bastante tiempo? Tiene una conexión directa
porque en la medida de que tenemos que generar procesos más digitalizados y que tenemos que generar atenciones al cliente más digitales, entonces mientras nosotros tengamos un modelo que esté más afín con ese mundo digital, va a ser mucho más fácil mantener nuestra ventaja competitiva y nuestra diferenciación en el mercado. Si por otro lado hemos demorado el proceso de transformación digital y hoy día nuestros procesos son muy manuales y nuestros canales y dispositivos no nos permiten generar negocios en términos digitales o semidigitales con los clientes, la verdad es que vamos a tener un hándicap que con esta crisis se va a acrecentar. Es decir, las instituciones que han tenido algún nivel de avance y maduración digital van a tener hoy día la oportunidad de tomar mayor delantera respecto a las instituciones que todavía se transforman como observadores en la maduración digital. Ahora, no obstante eso, lo relevante es entender cuál es el contexto, es decir, cómo está este contexto en el cual nos estamos moviendo en el sector financiero y por dónde vienen las amenazas y los riesgos. Porque también una definición que hay que tomar hoy es, ¿paro mis proyectos de transformación digital o les doy más velocidad y más foco estratégico a mis proyectos de transformación digital? En ese sentido, la respuesta es, tenemos que acelerar los procesos de transformación, porque en la medida de que nosotros nos vamos demorando, las instituciones digitales, que son los nuevos actores, van a ir tomando mayor relevancia y van a ir ganando mayor eh, prioridad en un mercado donde los clientes están subiendo al mundo digital con mayor fuerza. Lo que hizo esta crisis sanitaria es que obligó a los clientes a entrar en dispositivos digitales. Por ejemplo, personas de tercera edad hoy están haciendo reuniones y se están conectando por plataformas como Zoom, que es la plataforma que nosotros estamos usando en este momento. Entonces, de alguna manera, estas videoconferencias y empezar a usar dispositivos para hacer algunos requerimientos comunes y corrientes, como por ejemplo pedir comida o pedir que nos traigan cosas y productos a nuestra casa para no salir y para poder mantener la cuarentena, se han transformado en soluciones que han hecho que los clientes que estaban más resistentes a entrar en el mundo digital hoy día estén entrando con mucho mayor fuerza. Por lo tanto, si antes la curva de adopción digital de los clientes tenía una pendiente que a lo mejor era más lenta de lo que nosotros esperábamos, posterior a esta crisis, esa pendiente va a empezar a crecer mucho más fuerte. Y acuérdense que la adopción digital, cuando crece, crece a tasas exponenciales. Y esto lo que ha hecho ha sido acelerar ese crecimiento exponencial. Por lo tanto, las propuestas de valor, mientras más digital tenga, va a estar más competitivo en este entorno post-coronavirus. Entonces, en ese contexto vamos a hacer esta presentación, que lo que busca es tener una mirada de qué está ocurriendo alrededor de las instituciones y luego qué podemos hacer en términos concretos para ir aprovechando ciertas tecnologías. A nivel de nuestra experiencia, para los que no nos conocen, somos Digital Bank, una consultora que hemos realizado proyectos de transformación digital e innovación en 10 países de la región, en distintas instituciones financieras, en microfinanzas, cajas de ahorro, cooperativas, bancos y compañías de seguro. En particular, mi experiencia ha estado siempre ligada al sector financiero y estos últimos años en consultoría liderando estos proyectos en estos países. Pero yendo directo a lo que nos convoca, que son estos nuevos actores, hoy día lo que estamos viendo es que los nuevos actores no vienen desde la competencia tradicional. Hacia futuro, la propuesta y la apuesta del mercado es que las Big Tech van a agregar más valor que las instituciones financieras. Aquí tenemos un gráfico que quisiera que nos concentráramos solamente en las tendencias. Las dos curvas de arriba son lo que muestra el comportamiento accionario de dos ecosistemas digitales, como son Tencent en China y Facebook en Estados Unidos. Son dos grandes gigantes que, si bien no vienen del sector financiero, están entrando fuertemente en esta industria, dadas las rentabilidades que presenta esta industria a nivel internacional y dado el volumen y conocimiento de los clientes que ellos tienen. Por otro lado, las dos curvas de abajo, de colores más azules celestes, corresponden al comportamiento accionario de los dos bancos más relevantes a nivel mundial en español. Estamos dejando fuera los bancos europeos y norteamericanos. Nos concentramos en los bancos en español, que es el Santander y el BBVA, que han tenido unos rendimientos en términos de su valor accionario bastante hacia la baja en comparación a los ecosistemas digitales que han ido bastante hacia arriba. Pero estas tendencias, ¿qué es lo que están mostrando? Están mostrando que los analistas de mercado están viendo que hacia futuro la creación de valor va a venir más por las empresas digitales. Eso es un hecho. Esto de alguna manera refleja la opinión de muchas personas que hoy día están moviendo los flujos de capital. Y esto lo que está mostrando es que nuestro modelo tradicional como sector financiero hoy día está en tela de juicio. Y lo que hace la crisis del coronavirus es incrementar este desafío hacia futuro. Entonces, ¿por qué estamos mirando Tencent y Facebook si estamos hablando del sector financiero? Porque Tencent y Facebook son dos compañías que, si bien tienen un origen digital, hoy día están entrando en el sector financiero a través de
las transferencias entre personas. Hoy día WhatsApp, que es de Facebook, ya permite hacer transferencias entre personas, envío de dinero, con una experiencia mucho más simple que la de la banca tradicional y una experiencia que además es multibanco. Hicieron un piloto en India con 200 millones de usuarios, tuvieron problemas de seguridad, como siempre los pilotos y estos MVP famosos de las empresas digitales al principio ocurren, pero ellos van aprendiendo rápidamente y tienen la capacidad de desarrollar y resolver sus problemas tecnológicos y de seguridad muy rápido. Y hoy día ya son soluciones que ya existen. Por parte de Tencent, es dueño de un ecosistema digital donde tiene a WeChat. WeChat sería el equivalente al WhatsApp chino, y es la plataforma principal para hacer pagos y transferencias entre personas en China. China, recordemos que es un país gigantesco en términos de población, por lo tanto que tenga esta plataforma, esa cantidad de usuarios y sea la principal plataforma muy por sobre los bancos, de alguna manera va marcando que estos ecosistemas digitales ya entraron en medios de pago y de ahí a entrar a prestar créditos, por ejemplo, a los sectores de la base de la pirámide, microfinanza, o a los sectores más jóvenes, millennials, etcétera, están a un paso. Hoy día ya están gestionando licencias de banco en algunos países y hoy día ya llegaron a Latinoamérica. Por su lado, Facebook llegó de la mano de Santander, llegó por México, y Tencent está haciendo inversiones en Argentina y en Brasil a través de empresas digitales, de las famosas fintech, por un lado Ualá en Argentina y por otro lado el banco digital Nubank en Brasil. Entonces, de alguna manera, estos ecosistemas digitales que ya tienen soluciones interesantes, ya están haciendo inversiones en el sector financiero latinoamericano. Por lo tanto, el paso de ahí hasta que lleguen hasta nuestros clientes es muy rápido, y lo interesante es que la propuesta de valor de ellos es mucho más simple, es mucho más económica y es mucho más, desde el punto de vista de la usabilidad, mucho más potente que la propuesta de valor que hoy día tiene el sector financiero. Entonces, cuando hablamos de nuevos actores que están compitiendo en el mercado, estos actores no vienen desde alguna compañía pequeña, desde alguna startup que no tiene, mucha experiencia o mucha espalda financiera, sino que vienen de grandes ecosistemas que por un lado tienen un manejo de datos gigantesco, tienen una cantidad de clientes gigantesco. Facebook ya tiene más de 2.000 millones de usuarios a nivel del planeta. Entonces esos 2.000 millones de usuarios lo hacen ser más grande que en términos de población, que China o que India, o sea, realmente, y por supuesto mucho más grande que Latinoamérica completo, incluyendo todos los países latinoamericanos. Entonces, de alguna manera, estos actores van a venir con estas propuestas de valor, y la pregunta es, bueno, nosotros estamos en el sector financiero tradicional, con nuestra propuesta de valor tradicional, ¿qué hacemos frente a estas amenazas? ¿Cuánto tiempo tenemos para reaccionar frente a estas empresas que van a venir a competir? Y por otro lado, también tenemos el mundo fintech. El mundo fintech está mucho más relacionado al sector financiero. A veces vemos las fintech como pequeñas compañías que son un startup de garage de algunos de los países latinoamericanos o de los países europeos o Estados Unidos o Asia. Pero en realidad estas fintech ya han demostrado que son capaces de generar una propuesta de valor súper interesante al mercado, que el mercado haga que ellos crezcan rápidamente. Hoy día 43 de estas fintech tienen una valoración en billones de dólares. Hay algunas de estas fintech ya valen mucho más que bastantes bancos. Para entrar a este listado que está aquí, 43 unicornios, tengo que valer más de $1 billón. Y en realidad hay pocos bancos latinoamericanos que tienen esa valoración bursátil como para poder estar en este listado si hiciéramos la comparación. Entonces lo que quiero transmitir es que la fintech es un modelo que ya mostró su éxito, en digital, que la regulación, por supuesto, a veces nos limita y nos va coartando cuánto podemos avanzar. La mayoría de estas fintech, o muchas de ellas, o los bancos digitales, están operando al margen de la normativa, no tienen licencia en algunos de los países donde están operando, pero cuando la tecnología entra a un país con una solución innovadora, no pide permiso, sino que entra, y el cliente, cuando prueba la propuesta de valor digital, se enamora de ella. Y después sacarlo es muy difícil. Lo que termina ocurriendo es que la regulación se termina adaptando a esta nueva realidad, que es lo que hemos estado viendo con los casos como Uber, etcétera, distintas plataformas digitales. Entonces, bueno, estas fintech, aquí estamos mostrando las más importantes. De Latinoamérica solo tenemos una, que es Brasil. El resto de los países no tenemos fintech que estén dentro de este listado de los 43 unicornios, pero sí tenemos bastantes fintech que son bien exitosas, que han ido creciendo a tasa importante. Por ejemplo, para mostrar algunas de ellas, podemos mencionar a Red Capital,
Red Capital es una plataforma que permite conectar a deudores con inversionistas, lo que se llama el crowdfunding. Entonces yo tengo requerimiento de capital, la banca me cierra las puertas, entonces voy a un crowdfunding y muchos inversionistas también pueden invertir acá comprando facturas o créditos para las empresas. Esto que pareciera ser como una especie de transacción entre personas directamente, donde los que tienen excedente le prestan a los que tienen requerimiento, pareciera ser un modelo simple. La plataforma, tecnológicamente hablando, no tiene tecnología muy sofisticada, pero ha logrado financiar más de 100 millones de dólares y mantiene crecimiento más del 100% anual. Es decir, son plataformas que en realidad están dando solución a una parte importante del mercado latinoamericano. Omnibank es un banco que está basado también en prestar operaciones a las pymes, y es un banco que a una pyme que no sea cliente es capaz de prestarle un crédito de capital de trabajo en menos de 24 horas. Y hoy día en general, de acuerdo a los benchmarks que nosotros hemos hecho de la banca, a un no cliente pyme, nos demoramos, si lo hacemos bien, nos demoramos 2 semanas, y hay bancos que se demoran hasta 2 meses en darle un financiamiento a una pyme que es no cliente. Entonces, de alguna manera, estas fintech están entregando soluciones que son bastante potentes dentro del mercado. Willow Bank, un banco digital en Argentina, lo interesante de ellos es que se quisieron enfocar en el sector no bancarizado, pero hoy día cuando hacemos el análisis de su cartera de clientes, el 50% aproximadamente de sus clientes son clientes que son bancarizados. Entonces, por un lado, que el 50% sea no bancarizado está bien, porque su propuesta de valor estaba enfocado en ese segmento que no estaba atendido por la banca en Argentina. Pero por otro lado, la pregunta es por qué el 50% que es bancarizado, que tiene operaciones en la banca tradicional, se viene a Willow Bank. Muchas veces tiene que ver con costos, es una propuesta de valor más barata, es una propuesta de valor que en términos digitales tiene mejor experiencia y usabilidad, es una propuesta de valor que tiene un ecosistema de beneficios mucho más potente y más robusto que la banca tradicional. La banca tradicional a veces no trata bien a sus clientes, por tanto, esta banca renovada digital es una opción interesante para ciertos clientes que tienen disconformidad con el sector tradicional. Entonces, de alguna forma, lo que queremos mencionar acá es que estas fintech están desarrollando soluciones que son interesantes para los clientes. El mismo caso de Unigo, con la diferencia de esta empresa, que es una compañía de seguros 100% digital, viene desde una compañía de seguros tradicional, que desarrolló una estrategia de transformación, por un lado, del negocio tradicional, pero el negocio tradicional requiere un cambio cultural importante que la maduración de eso tiene que tomar su tiempo. Por lo tanto, ¿cómo entramos al mundo digital de forma rápida? Generando esta InsurTech, que se llama Unigo, que tiene una propuesta de valor muy interesante, muy distinta respecto de lo que está hoy día entregando el sector asegurador. Es decir, acá tenemos nosotros la posibilidad de que con nuestros datos ellos anticipen algunos sucesos y nos empiecen a ayudar a evitar que nosotros tengamos algún siniestro. Entonces cambia un poco la propuesta de valor. Yo no te cubro cuando tú tienes un problema, sino que yo te acompaño para evitar que tú tengas un problema. Y a partir de eso construyo una propuesta de valor y una solución súper interesante. El caso de Binext también es muy interesante porque Binext es una fintech española que ellos se ponen entre el mercado y entre los bancos. Es decir, los bancos están por detrás de Binext. Si bien Binext tiene una tarjeta de crédito, que es un medio de pago, yo cuando soy cliente de Binext de esta tarjeta en la plataforma, puedo solicitar un crédito y ese crédito se va como una subasta atrás a todas las instituciones financieras que están disponibles en Binext, y por lo tanto Binext me hace la mejor oferta dada mis características, dadas las instituciones que están por detrás. Entonces lo que hace es que la usabilidad y el front con el cliente lo empieza a ganar esta solución, y las instituciones financieras se empiezan a poner por detrás. Es decir, se transforman en la plataforma financiera que permite que el dinero funcione, que el dinero esté resguardado bajo la regulación del país, pero todo el user experience y toda la relación lo tiene Binext de cara a los clientes. Esto podría ser una solución, este concentrador podría ser una solución súper interesante para el mercado, pero ojo con algo. El que se está quedando con los datos es Binext. El que está teniendo la relación con los clientes es Binext. La marca que es visible para el cliente es Binext. Donde yo me meto en la plataforma para poder ver si tengo 3 cuentas en 3 bancos. Yo me meto a la plataforma de Binext y puedo ver los 3 bancos simultáneamente y consolidar los saldos para ir viendo qué fondos voy moviendo a qué cuenta. Entonces, de alguna manera, Binext se transforma en mi asesor o en mi plataforma digital financiera, y la banca se transforma por detrás en unos proveedores de productos. Entonces, en la medida en que nosotros no entendamos que hoy día en el nuevo escenario y con el tema del coronavirus se aceleró, este nuevo escenario lo que se requiere
son que nos cambiemos a entregar buenas experiencias digitales, financieras, más que generar productos. Los productos son la base, pero la experiencia, cómo yo entrego ese producto y cuál es la usabilidad, cuáles son las plataformas, es importante. Aquí, contando alguna experiencia de muchos clientes que hemos visitado en la región, hay cosas interesantes. Por ejemplo, hay áreas, laboratorios, digital labs o laboratorios digitales que están haciendo innovación, innovación abierta, etcétera. Y esos laboratorios con agilidad, con células, Scrum y todo, están generando nuevas soluciones. Hacen los prototipos, los validan en el mercado, hacen los pivoteos, los van mejorando y cuando encuentran una solución interesante, se lo entregan al área de tecnología tradicional, que está ocupada del negocio tradicional y está preocupada de mantener la operación y de mantener la estabilidad de la operación en el tiempo. Es decir, cuando yo tengo un área que estoy preocupada del día a día y estoy con muchos requerimientos del día a día y me entregan un proyecto digital o de innovación, no tengo capacidad de poder aceptarlo, implementarlo y ejecutarlo. Por lo tanto, ahí tenemos que crear estas capacidades bimodales donde tengo una estructura tecnológica con dos velocidades. Una velocidad que se hace cargo del negocio tradicional, de mantener los sistemas y mantener la operación regular, sin problema. Y por otro lado, tenemos que tener una velocidad mucho más rápida, mucho más ágil, que sea capaz de tomar estos proyectos digitales y poder implementarlos rápidamente. Si no desarrollo esas capacidades al interior de las organizaciones, va a ser muy difícil poder competir contra estos actores como los que estamos mencionando en esta presentación. Otra opción también es lo que se llama el Corporate Venture Capital, que es cuando una compañía tradicional invierte en una fintech para ayudarla a desarrollar y para poner una bandera dentro del mundo fintech y el mundo digital y para tener aprendizajes, por supuesto. Este es el caso de Cheetah, que es una compañía de factoring, en la cual uno de sus principales inversionistas es Tanner, que es otra compañía de factoring muy antigua que debe tener 80 años en el mercado. Cheetah debe tener menos de 4 años, 3, 4 años aproximadamente. Entonces esta compañía grande en el mercado, líder dentro de este sector, para las pymes, hoy día está invirtiendo en un competidor digital, porque básicamente Cheetah hace lo mismo, pero en digital. Por lo tanto, ¿qué interés tengo yo de invertir en mi competidor? Es súper evidente, porque tengo aprendizaje de cómo lo está haciendo, y el día de mañana, si es que efectivamente el modelo digital prima sobre el modelo tradicional, yo ya tengo ya la salida hacia el mundo digital. Entonces, o me transformo, o también podría hacer inversiones por fuera a través del Corporate Venture Capital. En el caso de Cheetah ha sido un negocio súper interesante, que ha llegado en menos de 3 años a 2.000 empresas, y espera tener un crecimiento de 3 dígitos en los próximos años. Y lo más relevante, y el dato más importante que me gustaría poner sobre la mesa, es que su índice de recomendación está en el 95%. O sea, de alguna manera el servicio y la experiencia es tan buena que los clientes están dispuestos a recomendarlo y tiene un NPS, que es un indicador de medición de recomendación del 95%. Algo que yo por lo menos en banca y en seguros no lo había visto nunca. En general, si ya tenemos un NPS en torno al 50, ya sería extraordinario. La verdad es que la gran mayoría de las compañías están muy por debajo del 50%. Entonces, tener un NPS en 95 realmente es porque tenemos una propuesta de valor que algo está haciendo interesante hacia el mercado que tiene que ver con lo digital. Y hoy día, cuando tenemos operaciones y tenemos muchos países donde las empresas no pueden operar, donde las empresas no pueden abrir sus puertas, no pueden ir al banco a hacer transacciones presenciales, plataformas digitales como Cheetah son una tremenda solución. Eh, Hasta el momento, Christoph, no sé si hay preguntas, si quisieras comentar algo, hay alguna pregunta a través del chat o continuamos. Yo diría, continuamos por ahora y seguimos después con las preguntas, si te parece. Perfecto, Sí, perfecto, primero perfecto, termina. perfecto. Entonces, ¿cuáles son los desafíos del sector financiero dentro de esta crisis? Ya hemos mencionado, por un lado, que tenemos estos nuevos actores digitales. Por lo tanto, el sentido de urgencia aumenta. El principal concepto que me gustaría dejar instalado es que independiente cuál es nuestro plan, cuál es nuestra hoja de ruta para movernos hacia el mundo digital, el sentido de urgencia cambia. Y cambia porque hoy día los clientes van a estar más abiertos a las transacciones digitales y por otro lado los competidores digitales están entrando más fuerte que nunca y vienen por todas partes, desde grandes ecosistemas chinos, norteamericanos, hasta pequeñas fintech e insurtech que tienen desarrollos locales en los países de Latinoamérica.
Entonces, con competidores que están entrando fuerte en el mundo digital, con clientes que están más abiertos a esto, hoy día el sentido de urgencia de lo que nosotros estamos haciendo y la incorporación de tecnologías tiene que ser más rápido que nunca. Hoy día existe para el management, para el equipo directivo, una presión que viene desde dos lugares. Por un lado, el desarrollo de un modelo competitivo en el mundo digital, es decir, hacer la transformación digital, tiene complejidades diversas. Son temáticas, entrar a migrar hacia el modelo digital, tiene un componente cultural importante, por lo tanto es lento, requiere una maduración, requiere incorporar tecnologías que a veces no conocemos, tecnologías disruptivas, que vamos a mencionar algunas de ellas más adelante. Requiere integrarnos con fintech, trabajar con pequeños startups, que no estamos preparados ni desde el punto de vista del área de compras, de poder contratar a estas empresas que muchas veces no están ni bien constituidas, pero sí tienen una capacidad tecnológica interesante. Trabajar con centros de investigación en las universidades, etcétera. Entonces, componentes tecnológicos, culturales, de integración con ecosistemas, ya no puedo trabajar solo, tengo que hacer innovación. ¿Innovación en qué? En todo. Básicamente, repensar cómo estamos haciendo las cosas. Tengo que empezar a tener un modelo basado en datos, con todo lo que implica, desde la infraestructura para ver dónde almaceno los datos, hasta cómo tengo la capacidad de empezar a explotar esos datos para generar modelos predictivos que me agreguen valor al negocio. Resolver el tema de la omnicanalidad. Hoy día voy a tener, seguir teniendo asesores presenciales, pero también voy a tener canales digitales. Entonces, ¿eso está en manos de quién? ¿Cómo administra la venta digital alguien que tiene capacidades presenciales solamente? ¿Y cuáles son las capacidades de venta digital que tengo que incorporar, road hacking, etcétera? Cómo ir administrando un negocio que al irme al mundo digital empieza a tener muchas más transacciones. Entonces, como tengo más transacciones, tengo que tener la capacidad de administrar esas transacciones y de extraer la data necesaria para poder hacer los análisis, etc. El tema de ciberseguridad, hoy día estoy más expuesto a ataques y hackeos, etc. O sea, el desafío de generar un modelo digital y de emprender este camino de transformación digital tiene complejidades muchas, múltiples por sí sola. Y eso es una presión para el equipo directivo, porque el equipo directivo, recuerden que principalmente está enfocado en el día a día, está enfocado en los problemas actuales, en los reclamos de los clientes, en la competencia por el market share con los otros bancos tradicionales, en mantener la eficiencia, etc. O sea, ya hay mucho trabajo en el día a día y por otro lado se plantea todo este cambio profundo y esta presión que tengo que desarrollar un modelo competitivo en un mundo digital que no tengo a lo mejor las competencias y mi equipo tampoco tiene las competencias. Entonces hay una presión muy fuerte. Pero hoy día viene una presión también que viene por abajo, que tiene que ver con cómo mantengo la operación y aseguro la estabilidad financiera en un mundo en el cual tenemos 2 millones de infectados de coronavirus y eso va a seguir creciendo. Y va a tener un impacto financiero, se detiene la cadena de pagos, viene un aumento de tasas de desempleo, etc. Las tasas a nivel internacional en general, los bancos centrales la han venido bajando como medida de política monetaria, pero eso no se ha traspasado a las tasas que realmente los clientes, los bancos le están prestando a los clientes. Entonces, de alguna manera tenemos una combinación de una crisis sanitaria, social y económica muy fuerte, que está generando una presión con un sentido de urgencia bastante fuerte. Y por otro lado teníamos el desafío de la transformación digital, que ya veníamos hace un par de años trabajando en eso. Entonces hoy día tenemos esas dos presiones simultáneas al equipo directivo, que obliga a que las organizaciones generen una capacidad ambidiestra, una capacidad de trabajar en ambos mundos, de trabajar en el mundo de la estabilización y la optimización del negocio actual, pero también de la exploración de nuevos modelos de negocio hacia el futuro. La pregunta es, bueno, ¿cómo, en qué momento lo hago y con qué equipo lo hago? ¿Y cuánta gente debería estar destinada a qué punto? ¿Y cómo hago esa conversación entre estos dos mundos que parecieran no conversar? Entonces, tenemos desafíos importantes. Lo que hace esta crisis sanitaria es plantearnos oportunidades, empujarnos a aumentar el sentido de urgencia, pero también nos pone mayores dificultades para ir haciendo el tratamiento en el día a día. Además, en un mundo en el cual el avance tecnológico y la velocidad del avance tecnológico es muy fuerte. En 30 años, en 34 años, entre 1956 y 1990, la capacidad de almacenamiento tecnológico creció, pero menos del doble. Creció de 3,7 megas a 5 megas. Para mover 3,7 megas teníamos que usar un avión.
en el 56, 1990, ya teníamos la capacidad de 5 megas en un disco que lo podíamos tomar con una mano. Entonces hubo un avance en 30 y algo años, 34 años hubo un avance, pero un avance podríamos decir discreto. Entre 1990 y 2020, luego 30 años después, la capacidad aumenta de 5 megas a 1 millón de megas. O sea, ni siquiera nos podemos imaginar, nos cuesta imaginar cuánto es ese aumento cuánto es ese aumento de capacidad tecnológica que hoy día está disponible. Imagínense que en los años 50 ya había la carrera aeroespacial, ya habían aviones, habían cohetes, habían autos, barcos, ya había tecnología, es decir, ya había una capacidad de procesamiento computacional que permitía que ya hubiesen maquinarias de alto nivel, fábricas, etc. Imagínense lo que podemos hacer hoy día con 1 millón de megas disponibles y con además con una capacidad de almacenamiento gigante en la nube y además con costos a la baja. Entonces, este escenario tecnológico nos plantea además como instituciones financieras otro desafío, pero también nos da grandes oportunidades, que es cómo aprovechar estas capacidades tecnológicas para ir generando este modelo competitivo en este escenario de coronavirus y más en largo plazo este escenario digital que viene con este nuevo cliente digital. Entonces hoy día en ese avance tecnológico lo que hace es que tengamos muchas tecnologías disponibles, tecnologías disruptivas disponibles. Hay mucho avance en términos de Big Data, hay muchas aplicaciones que hoy día estamos usando en mobile. En realidad el banco del futuro, la sucursal bancaria del futuro es el teléfono. Por eso que muchas compañías telco están abriendo licencia bancaria. ¿Por qué una telco se va hacia el sector financiero si no tiene capacidades de administrar los flujos de captación, colocación, manejo de riesgos, spread? El negocio financiero no tiene nada que ver con el negocio de telco. ¿Pero por qué las telco ven una oportunidad en el negocio financiero? Porque hoy día ellas manejan los dispositivos, y los dispositivos son las sucursales bancarias del futuro. Entonces, por ahí están viendo una oportunidad para poder entrar. Y además, bueno, con toda la tecnología de la inteligencia artificial, el Big Data, etcétera, redes sociales, hoy día los bancos que no están presentes en redes sociales, teniendo conversaciones con sus clientes, están perdiendo mucha información relevante que las fintech y los ecosistemas digitales sí están usando. La banca tiene una característica, y que los datos que maneja son datos transaccionales. Los datos transaccionales son más poderosos que los datos de las redes sociales, porque la red social tiene mucho dato aspiracional. Yo, por ejemplo, puedo poner en una red social que me gustaría ir a la montaña. Entonces, por tanto, pero no significa que voy a ir efectivamente a la montaña. Entonces, mucho dato aspiracional. En cambio, los datos transaccionales son las cosas que realmente yo he hecho. ¿Qué cosas compré, cuándo las compré, qué estoy pagando, qué me gasto el presupuesto, cuáles son mis comportamientos de compra, etcétera, y de pago? Entonces la información de la banca es muy relevante, pero no se está utilizando. La información de redes sociales tiene menos calidad, pero sí las empresas digitales la están usando muy fuertemente. Dentro de estas tecnologías hay algunas que surgieron, que planteaban cambiar el sistema financiero completo, y otras que efectivamente han sido bien potentes respecto de cómo han penetrado en el sector financiero. El tema del teléfono, de las aplicaciones, ha sido algo muy fuerte. Hoy en día, en todos los países, la gente está usando aplicaciones. Facebook, WhatsApp es un estándar en Latinoamérica. Y también lo que estamos viendo es que los clientes no les gusta tanto tener una app del banco, sino que más bien lo que está ganando adherencia tiene que ver con los sitios web responsivos, donde yo no tengo que ocupar espacios de capacidad de mi memoria de mi dispositivo, porque eso lo quiero para otras cosas, lo quiero para diversión, para fotos, para películas. En cambio, cuando yo entro al banco, quiero entrar a través del navegador y quiero entrar directamente a un sitio web, pero que tenga un comportamiento dentro de mi plataforma similar al de una app, pero que sea un sitio web responsivo. Entonces, esto ha sido algo que hoy día ya es un estándar, pero hay otras tecnologías que han de alguna manera amenazado al sector financiero y no han tenido tanto impacto. La integración del hombre con la tecnología es cada vez más fuerte, pero algunas tecnologías que se planteaba hace algunos años atrás como una gran amenaza no han tenido la potencia hasta el momento que se planteaba, como el caso de blockchain. Blockchain es una tecnología que tiene el potencial de cambiar el sistema financiero, pero no ha tenido el impacto. Hay plataformas como Marco Polo, donde hay muchos bancos transaccionando en plataformas que están basadas en blockchain. Santander está haciendo pago internacional y transferencias de envíos de dinero basado en blockchain. BBVA, créditos corporativos. La Bolsa de Comercio de Chile
está haciendo transacciones de ventas cortas también en blockchain. Visa, Mastercard también están usando sus plataformas. Entonces, de alguna forma se está utilizando, se está explorando. Pareciera ser que el blockchain cerrado es una mejor solución para la banca. El blockchain abierto presenta inseguridades que de alguna forma hacen perder el control y perder el control de los datos que, que hacen finalmente que los bancos no estén dispuestos a dar ese paso tan grande. Pero es una tecnología que hay que observarla. Hay que observarla porque tiene un potencial gigantesco no explotado. No sabemos si es que realmente esto va a revolucionar el mercado. A lo mejor sí. Después vamos a hablar por qué esto podría revolucionar el mercado. A modo muy de síntesis, porque la idea no es hacer una charla de alguna tecnología en particular. Pero sí tenemos que ir generando y conociendo esta tecnología, haciendo algún piloto pequeño. Nuestras áreas tecnológicas tienen que saber qué es, cómo funciona, hacer algún pequeño contrato inteligente para alguna transacción pequeña, pero que vayamos internalizando y teniendo conocimiento de qué se trata. Si tenemos un equipo tecnológico, un banco completo, o un equipo directivo que no sabe lo que es blockchain, cuando vemos que los líderes internacionales sí están explorando, invirtiendo mucho en estas tecnologías, tenemos un problema. Estamos generando un gap hacia el largo plazo importante. La potencia surge desde la confianza, porque hoy día el mercado confía en los bancos como validadores de nuestros saldos. Es decir, si yo veo en mi cartola de mi banco que tengo $10, entonces yo confío en que mi banco efectivamente está validando y esos $10 están bien resguardados en ese banco y no se van a desaparecer. Y mañana cuando entre a ver mi cartola no se van a haber desaparecido. Si se desaparece me va a responder. Entonces hoy día hay toda una confianza centrada en instituciones como los bancos, como los conservadores de bienes raíces, como las notarías, como los bancos centrales que hacen la emisión de dinero, etc. O sea, hay una serie de instituciones que han sido creadas para dar confianza a las transacciones de las personas que no confiamos entre nosotros. Cuando yo no conozco a alguien, no confío en esa persona, por lo tanto, si quiero hacer una transacción, yo me apalanco en la confianza y el respaldo que nos da la institución financiera. Pero cuando yo tengo un modelo donde el almacenamiento de la información está distribuido, entonces yo no tengo un validador. Tengo, por ejemplo, como la red de Ethereum, tengo 8.000 validadores en el mundo. Por lo tanto, eso desde el punto de vista de seguridad, claro, yo voto el nodo centralizado y voto la información de todas las personas. Por eso que hoy día lo hacemos descentralizado y los modelos que están en la nube ya tienen bastante robustez de seguridad de información en los modelos centralizados. Pero cuando está distribuido, en realidad lo que empieza a ocurrir es que yo empiezo a trasladar la confianza a la tecnología. Y empieza a trasladar la confianza a la tecnología, por lo tanto, la banca deja de tener ese atributo de confianza por parte de los usuarios. Entonces, todos estos modelos de fintech, como veíamos del caso de Red Capital, que son de préstamos entre personas, peer-to-peer, crowdfunding, etcétera, tienen mucho mayor sentido cuando estamos hablando de una red distribuida de almacenamiento de información. Entonces, hoy día, esa confianza que hoy día está depositada en nosotros, a propósito del coronavirus, volviendo al tema que nos convoca del coronavirus, nosotros más que nunca tenemos que estar de la mano y apoyando a nuestros clientes. No podemos darle la espalda a los clientes en este momento donde más los necesitan porque ellos han depositado su confianza en nosotros. Nos entregan sus datos, nos entregan sus fondos para que los almacenemos. Entonces, de alguna manera, ¿cuáles son los planes que estamos generando para ayudar a nuestros clientes a salir de la crisis y a restablecer la cadena de pagos? Es fundamental. Hoy día está bien, hay que preocuparse de nuestra continuidad operacional, por supuesto, pero también desde el punto de vista de la estabilidad financiera, no solamente preocuparme de la mora y del impago, porque puede poner en riesgo a mi compañía, a mi banco, sino que también preocuparme de qué está pasando con los clientes, conversar con los clientes, generar planes de ayuda, que muchos de ellos vienen sponsoreados por los gobiernos, pero aunque no sea así, ¿cómo yo estoy aportando para que mi segmento de clientes, sobre todo si es que es un segmento de pyme, cómo los puedo ayudar para que ellos vayan saliendo de este momento? Entonces, esa confianza tenemos que cuidarla, porque hay tecnología que está luchando contra esa confianza que hoy día está depositada en el sector financiero. Nosotros, para poder hablar con mayor propiedad del tema de blockchain y contratos inteligentes, generamos en el 2018 nuestro contrato inteligente y queríamos contar este caso de uso, porque es algo bien simple, que nos permitió tener aprendizaje, y lo que les quiero mostrar es que no hay que hacer grandes proyectos gigantescos para poder tener algún piloto pequeño para ir teniendo aprendizaje en este mundo complejo de las tecnologías disruptivas.
La situación en particular que a nosotros nos ocurría es que teníamos muchos programas de diplomado de transformación digital en distintos países con distintos partners. En Bolivia, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Chile, Colombia, etcétera. Y en Chile además teníamos 4 programas diferentes. Entonces, cada uno de nuestros partners tenía una base de datos donde estaban los alumnos que se habían graduado del programa. Y a su vez nosotros en Digital Bank teníamos nuestra base de datos que era espejo con la base de datos del partner. Pero ¿qué pasa hacia futuro? El partner desaparece, como en algunos países ocurrió, que el partner ya no existe, el partner desaparece o nosotros desaparecemos. ¿Cómo la persona que estudió acá puede tener un certificado en el tiempo independiente de las organizaciones, independiente de las bases de datos locales de las organizaciones? Por otro lado, ¿qué pasa si un partner de un país, por ejemplo de Paraguay, dice que hay un graduado del programa y en mi base de datos no está ese graduado? ¿Quién tiene la razón? Él, yo, ¿cómo empezamos a hacer ese match para ir viendo y para que haya una seguridad de que efectivamente las personas que están graduadas son las efectivamente graduadas y las personas que emitieron el certificado son los autorizados para emitir el certificado? Por ejemplo, hay certificados que los hacemos en conjunto, donde firma la institución partner y firmamos nosotros. Pero ¿cómo controlamos eso en el tiempo de que alguno de los dos de nosotros o el partner emitió un certificado, firmó en ambos lugares y ese certificado anda dando vuelta? Es decir, teníamos algún nivel de inseguridad o vulnerabilidad respecto al punto de vista de nuestros graduados en los diplomados, por tener tantos programas en tantos países. Entonces es un problema que teníamos que no es a lo mejor un gran problema, pero sí nos permitía usar esta tecnología para ver cómo funciona en la práctica. Y lo que ocurrió fue que desarrollamos nuestro contrato inteligente en Ethereum, y hoy día cómo funciona el proceso. El partner sube la información de quiénes son las personas graduadas, nosotros validamos y firmamos esa información, y eso se transforma en un bloque de información. Ese bloque de información se va a una red distribuida de 8.000 servidores a nivel mundial que tienen almacenado nuestro contrato inteligente. En el contrato inteligente, ¿qué es lo que aparece? ¿Quiénes son los autorizados a firmar? Entonces, por ejemplo, si en un programa en particular puedo firmar yo y un partner de otro país, y firmo yo y Ramón Heredia, por ejemplo, que los dos somos de Digital Bank Chile, entonces al mandar esa información a esta base de datos descentralizada nos van a rechazar la transacción, porque no tenemos nosotros la autorización para firmar ambos en ese programa en particular. Entonces, si nosotros mandamos ese bloque de información y la información se valida OK, es decir, que toda la red de blockchain validó que el contrato inteligente que está almacenado en Ethereum consta que las firmas que están firmando son las adecuadas, entonces la red me da el OK y ese bloque de información pasa a añadirse a la cadena y al estar dentro de la cadena ya no se puede modificar nunca más, es inmutable. Y es inmutable y está almacenado en esos 8.000 servidores que validaron. Es decir, la información no está en mi servidor, ni está en el servidor del partner, sino que está distribuido en la red blockchain. Y por otro lado, bueno, ¿cuál es la experiencia final del usuario? El participante tiene su certificado digital, con firmas digitales, con códigos QR, queda disponible para que lo pueda poner en LinkedIn, y además queda en una base única que puede consultarlo para siempre, independiente que las instituciones que emitieron el certificado ya no existan el día de mañana. Entonces, de alguna forma, usando esta tecnología logramos resolver un problema que era un problema simple, pero nos permitía tener un caso de uso real para ver cómo funciona y teniendo aprendizaje. Lo que les quiero decir con esto es que las instituciones tienen que hacer este tipo de pilotos, resolver problemas sencillos y empezar a utilizar la tecnología, empezar a conocerla, empezar a ver dónde están las vulnerabilidades, para poder estar preparados para cuando podamos implementar esto a mayor escala. Si quieren ver cómo se ve un contrato inteligente, aquí hay un extracto de nuestro contrato. Está con código en lenguaje de programación Solidity, y básicamente es programación, es código. Es código y ese código refleja un contrato y ese contrato está en la red blockchain y por lo tanto todo lo que nosotros queramos hacer se valida en toda esa red distribuida y ya la información ya no la almaceno yo, sino que está almacenada de forma distribuida. Entonces eso es interesante, es un caso de uso que probablemente resuelve un problema nuestro, pero no es aplicable a una institución financiera. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los casos pequeños que sí podemos ser aplicables a las instituciones financieras? Lo que sí ha entrado muy fuerte y ha habido un avance bien robusto es en RPA, en la robotización de procesos, porque esto lo que nos permite es que cada persona hacia futuro
tenga un asistente virtual, un asistente digital. Alguien que haga la pega, las tareas, las funciones operativas, para que yo pueda dedicarme como ser humano a las tareas de mayor valor, a todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con los temas de analítica, o a prepararme para nuevas tecnologías. O sea, ¿en qué momento puedo entrar a hacer un prototipo en blockchain si tengo un día a día muy fuerte? Entonces, ¿cómo libero tiempo? Tengo que entregarle esas tareas, algunas tareas, hacia un asistente digital. Eso se podría llegar a tener cuando yo hago la implementación de estos robots, que nos permite que ciertas funciones las explicamos un poco más adelante para los que no tienen tanto aproximación a esta tecnología. Estas funciones aumentan la experiencia del cliente porque le doy respuestas más rápidas y con menos errores, por lo tanto mejora la experiencia, mejora también la rentabilidad de cara a la institución, porque puedo ir haciendo muchas más operaciones sin tener que incluir en mayores costos. Esto es algo que tiene una disponibilidad y una cobertura mucho más grande, 7x24 por 365, funcionando proceso robotizado permanentemente, permite liberar personas para poder hacer otro tipo de tareas. Entonces es un concepto tecnológico que lo que hace es que finalmente nos permite acelerar este modelo que es más competitivo con una fintech, con una insurtech o con un ecosistema digital internacional. Ahora, ¿qué tareas podría robotizar? Básicamente cualquier cosa que una persona puede hacer frente a un computador. Cuando hablamos de robotización pareciera ser algo complejo, pero en realidad es software que hay plataformas que nos permiten usarlo relativamente a nivel de usuario, tengo que ser programador, pero es fácil poder entender el lenguaje y es fácil poder identificar los casos de uso y la rentabilidad de esos proyectos son relativamente rápidas porque el impacto es directo. Es decir, en un promedio de 8 meses ya debería tener el proyecto pagado. Entonces afecta directamente la experiencia, afecta directamente a las capacidades de cara a los clientes y a los costos también de cara a la compañía. ¿Qué es lo que podemos hacer con los robots? Ingresar información a un sistema, extraer información, traspasar información de una web a una aplicación de escritorio, a un sistema legacy, trabajar con archivos Excel, Word, PDF, consultar bases de datos, ingresar datos a un sistema, buscar palabras clave, generar correo electrónico, generar alertas, generar visualizaciones de gráfica, etc. O sea, de alguna manera tenemos un potencial súper interesante. Nosotros hemos desarrollado distintos casos de uso en instituciones financieras que nos han permitido bajar la cantidad de tiempo destinado a una tarea bastante, pero más allá de bajar la cantidad de tiempo, lo relevante es que podemos liberar personas para hacer tareas de mayor valor. Y eso yo creo que es un factor súper importante en este mundo cuando estamos hablando de que tenemos que tener una aproximación hacia el cliente, no desde la presencialidad, en esta contingencia del coronavirus, pero después va a ser algo que va a seguir hacia adelante. Christoph, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, algo que quisieras Sí, plantear. sí, allí voy a entrar un momento. Ya estamos casi por terminar realmente la sesión de hoy. No sé cómo vamos a seguir, pero tenemos una variedad de preguntas. No sé si, ¿cómo lo ves? ¿Nos pasamos a las preguntas de una vez? Bueno, perfecto. ¿Sí? Am, bueno, yo estuve pensando, digamos, para la moderación, por supuesto, la pregunta principal es de qué situación estamos hablando y cómo reaccionamos a esta situación. Hay una variedad de hipótesis, cómo vamos a seguir en estos próximos meses. Voy a partir de la estimación o de la hipótesis que lo que va a pasar en los próximos 12 a 18 meses hasta que básicamente encontramos la cura o la vacuna, es que vamos a tener una serie de medidas de distanciamiento social que nos van a cambiar, digamos, la operatividad del sector financiero. Hemos visto ahora contigo, y muchas gracias, Mario, hemos visto un par de ejemplos de cómo, sobre todo, se atienden temas como la confianza, que es, creo, el tema principal que no solamente se atiende en blockchain, sino que es principal para el sector financiero. Pero partiendo de eso, realmente yo creo que por lo menos un poco leyendo las preguntas que nos han llegado ahora, por un lado, hemos hablado de competencia y lo hemos visto en otras sesiones y en otros eventos que hemos tenido en conjunto. Hay una competencia que nos llega de lo que son los Big Tech, que nos llega incluso hasta desde operadores de telefonía.
Pero tenemos también, por el otro lado, en ciertos sectores como las microfinanzas, hay un fuerte valor también en lo que es información relacional, la relación realmente con el cliente. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo podemos enfrentar a esta competencia? Y bajo eso como primer pregunta, pero como una segunda pregunta, yo creo que muy importante, mencionaste por un lado posiblemente la mejor estrategia es sigo como institución financiera con mi negocio tradicional, con mi operatividad tradicional y en paralelo empiezo a construir soluciones digitales, nuevos canales, la omnicanalidad, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo demora eso? ¿Hasta cuándo puedo contar con resultados? Porque hoy en día lo que vemos en las instituciones, el estrés es alto, hay que ocuparse no solamente de las operaciones, también gestión de liquidez, prepararse para tiempos de caída económica, de recesión, pero también de retiro de pasivos. Entonces, son muchos, las gerencias, son muchos los requerimientos en esta situación actual. Entonces, competencia por un lado, pero ¿cómo hacerlo funcionar en corto tiempo? ¿Hasta cuándo podemos contar con resultados? ¿Algún hallazgo desde tu parte? Sí, muchas gracias por las preguntas. Son preguntas bien interesantes, bien aterrizadas a lo que estamos viendo en el día a día en las instituciones. Por un lado, la primera pregunta, cuando tenemos este requerimiento de la presencialidad, efectivamente, eso va a seguir ocurriendo en bastante tiempo, porque vamos a tener un grupo de clientes que no se va a cambiar al mundo digital rápidamente. Vamos a tener países donde la regulación está lenta en permitir operaciones digitales, por lo tanto, nos exige presencialidad o firma en algunas transacciones. Y por otro lado, hay ciertos modelos de negocio, principalmente en microfinanzas, que requiere esta presencialidad para ir a mirar si está el negocio, cómo funciona, cómo vende, etcétera, en las ferias libres y en los comercios. Entonces, de alguna manera, el mundo presencial va a continuar con nosotros durante mucho tiempo y en paralelo vamos a ir generando el camino digital. Entonces, lo que tenemos que ir desarrollando es lo que se llama una bimodalidad comercial. Es un modelo comercial bimodal, que por un lado vaya desarrollando las capacidades digitales para ir operando en la medida que la regulación me permite en los países, y por otro lado ir potenciando al equipo presencial y robustecerlo con plataformas tecnológicas que lo hagan ser más eficiente, que le quiten tareas operativas y que le den más tiempo para poder dedicarse a la actividad comercial. Dentro de eso hay muchas plataformas que nos ayudan, por ejemplo, a tener organización de tareas, a poder escalar a niveles superiores, a tener flujos de procesos digitales, a poder tener dispositivos para captar requerimientos desde los clientes y después conectarlo con los sistemas core, para poder tener dashboard donde están las operaciones que están generando mayores cuellos de botella de cara a la respuesta. Entonces, de alguna forma, el equipo presencial tenemos que dotarlo de nuevas herramientas tecnológicas y principalmente un cambio de mindset para movernos hacia la agilidad. Hoy día todo el movimiento del agilismo está muy arraigado en tecnología y está muy arraigado en innovación, pero el agilismo también tiene que entrar al ADN comercial, es decir, esta presencialidad se mantiene apoyado por canales digitales y apoyado por un ADN de agilidad. Eso por un lado de cómo podemos mantener nosotros ese mundo de la presencialidad que va a seguir acompañándonos en el tiempo. Y respecto a cuánto tiempo me debería demorar o cuánto puedo esperar para tener resultados, la verdad es que ahí lo importante, y es una pregunta central, porque lo importante es hacer el cambio de mentalidad de cómo estoy gestionando los proyectos. Los proyectos tradicionales, en la institución tradicional, se demoraban 3 años y después cuando los lanzamos a lo mejor no servían. Hoy día, con toda la metodología que hemos traído desde las empresas digitales y desde las startups y las fintech, estamos trabajando con modalidades que son mucho más cortas, en ciclos iterativos incrementales, donde ya en 3 meses tengo que tener resultados, en 6 meses hice unos pivoteos y ya estoy teniendo los primeros clientes y estoy generando recursos. Entonces hoy día lo que tengo que hacer es tener un aprendizaje rápido, barato y poder tener un impacto en el corto plazo. Entonces, ¿cuánto tiempo me demoro? Va a depender de qué tan instalado en el ADN organizacional tenga estas nuevas prácticas de gestión de proyectos ágiles, innovadores y digitales. Sí.
No, muy bien. Una última pregunta estamos 2 minutos sobre el tiempo, pero una última pregunta, por si acaso, para todos los participantes. Estamos tomando estas preguntas, vamos a buscar de mandarles por lo menos una breve respuesta a cada una de ellas en cuanto no se haya respondido ya durante el webinar. Pero una última pregunta para cerrar. Yo creo que hay desde varios puntos ahora preguntas sobre la parte humana. Sí, tú lo mencionas ahora, es un cambio cultural, ya nos toca más a la simple operatividad de una institución financiera, pero también, claro, la robotización, toda la automatización, eso tiene un impacto sobre el empleo, ¿no? Es decir, vamos a perder puestos de empleo. Entonces, si bien quizás no siempre es directa responsabilidad de una institución financiera de ocuparse en mayor escala sobre esos puntos, pero claro, yo tengo mis empleados y si yo les reemplazo, eso tiene un impacto, ¿no? Entonces, esta digitalización, hay siempre la gran discusión sobre, bueno, vamos a quedarnos todos desempleados, ya no me necesitan porque el software lo hace mejor que yo como consultor o como gerente o como sea. ¿Qué Sí, opinas al esa, respecto? sí, esa también es una muy buena pregunta, muy atingente. Muchas gracias por esa pregunta. Eh, Ahí yo tendría dos miradas diferentes. Por un lado, la institución tiene que identificar cuáles son los puestos de trabajo que van a estar amenazados hacia el futuro. Hay puestos de trabajo que efectivamente van a desaparecer. Eso es un hecho, es un dato. Y no vamos a poder nosotros continuar con ciertos puestos de trabajo en el largo plazo. Entonces tengo que identificar cuáles son, cuántas personas están ahí y cuántas de esas personas puedo reconvertir hacia nuevas funciones, porque también se van a crear nuevas posiciones. Hoy día hay cargos como, no sé, Growth Hacker o administrador de la psicología digital del cliente o Scrum Master, etcétera. Hay muchos cargos que hoy día están surgiendo, científico de datos, que antes no existían en las instituciones financieras. Muchos de esos los vamos a tener que traer de afuera porque no tenemos la capacidad interna, pero muchas personas también podemos reconvertirlas a esas nuevas funciones que sí se requieren para que vayamos eliminando estas funciones que hoy día van a perder peso dentro de la organización. Eso por un lado. Pero por otro lado, lo que sí tenemos que tener en cuenta, a nivel ya no de institución, sino que a nivel ya de las personas, cada uno de nosotros, tenemos que tener en cuenta que hacia futuro probablemente la demanda de personas en las instituciones financieras va a ir a la baja. Las oficinas físicas va a ir a la baja, la cantidad de atendedores de público va a ir a la baja, de ejecutivos, asesores presenciales va a ir a la baja, de equipos grandes de operaciones van a ir a la baja, equipos grandes de análisis de riesgo van a ir a la baja. O sea, sin lugar a dudas, eso va a ir a la baja. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros como personas es decir, bueno, ¿cómo yo me reconvierto a tiempo para ser relevante en este nuevo mundo digital? Donde van a haber muchas menos personas, seguramente se van a crear nuevas compañías. En estas revoluciones hay mucha gente que queda desempleada, pero en el largo plazo se crean más puestos de trabajo con la tecnología que los que se destruyen. El problema es que, claro, en la transición hay personas que dejan de ser relevantes en el nuevo escenario. Y ahí es donde cada uno tiene la responsabilidad de la autoeducación, de la autogestión. Y por eso está muy bueno y los felicito a todos los que participaron de este webinar, porque tengo que estar atento hacia dónde va el mundo y cómo yo me reconvierto como profesional. Y eso no es responsabilidad de la institución, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Sí. Súper. Y creo que es un buen punto. Y quisiera resumir este webinar. Primero, muchas gracias a ti, Mario. Muchas gracias a todos ustedes. Yo creo que sí podemos pensar que nuestra vida operativa en el sector financiero sí va a cambiar. Aparte de los problemas de liquidez, parte de carteras posiblemente deteriorando, vamos a ver también otras, digamos, necesidades en cómo estamos organizando nuestro trabajo de día a día. Hay tecnologías, hemos visto algunas bastante hoy día. Por supuesto, un webinar de 1 hora no puede dar la profundidad que un análisis exhaustivo, respuestas directamente a sus preguntas en sus instituciones podría dar, pero yo creo que ojalá lo que esperamos, lo que les queremos ofrecer con esta serie, que tengan por lo menos una idea de dónde estamos y cuáles son las oportunidades, pero también los posibles caminos a tomar. Um,
Vamos a tomar estas preguntas, vamos a ver dónde más podemos añadir respuestas. Les vamos a mandar un email, un correo electrónico en cuanto lo tengamos en línea, el video. Y les vamos a mandar un par de plataformas que se podrían utilizar. Vamos a revisar las preguntas y vamos a responder donde podamos. Por ahora, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Aquí ya es casi de noche. Les deseo todo lo mejor y ojalá nos vemos el jueves, donde vamos a entrar más por el lado, no tanto operativo, digital, más bien por el lado de cómo reaccionar desde un nivel, digamos, gestión de riesgos, gestión financiera a la crisis actual y cómo atender, digamos, 3 áreas principales con los colegas de Inspiring Development. Muchas gracias. Quédense en casa, quédense saludables. Un Muchas abrazo gracias. grande. Un Chao. abrazo grande. Chao. Chao, nos vemos pronto. Gracias. Chao.